En esta sesión pregrabada vamos a iniciar el análisis de los orbitales atómicos. Como ustedes recordarán, un orbital atómico es la función de onda solución de la SID para un átomo hidrogenoide. Entonces ahora vamos a interpretar ese orbital atómico. Recuerden que el orbital atómico, por ser una función de onda, no tiene interpretación física. Lo que tiene interpretación física es el módulo al cuadrado del orbital atómico, que es una densidad de probabilidad. Entonces, como sabemos, un orbital atómico es el producto de dos funciones, una función radial y una función angular, que depende de las variables angulares, que se llama un armónico esférico. Por tanto, el módulo al cuadrado es el módulo al cuadrado de este producto de funciones. Bueno, entonces, debido a su interpretación de densidad de probabilidad, sabemos que el módulo al cuadrado de un orbital atómico debe ser mayor o igual a 0 y debe cumplir la condición de normalización. Puesto que estamos en coordenadas esféricas polares, la condición de normalización se escribe de esta manera. Es una integral triple de las tres coordenadas, la coordenada r, la coordenada θ y la coordenada φ. Aquí vemos los límites de integración, que son los intervalos, intervalos de los cuales cada una de estas variables puede tomar valores. R de 0 a infinito, el ángulo polar θ de 0 a pi y el ángulo azimutal de 0 a 2pi. Aquí tenemos esta cantidad de r cuadrado seno θ que hay que agregar, ya que el elemento de volumen en coordenadas esféricas polares va a estar dado por toda esta cantidad de acá, r cuadrado seno θ de r de θ de phi. A diferencia del caso en coordenadas cartesianas, donde el elemento de volumen es de x, de y, de z. Bueno, entonces, por ser esto una densidad de probabilidad, lo que podemos obtener a partir de ella es una probabilidad. En este caso, la probabilidad infinitesimal de encontrar a la partícula alrededor de un punto rθ phi en coordenadas polares, esféricas polares, sería el módulo al cuadrado multiplicado por el elemento de volumen. Si queremos ya hallar una probabilidad finita de que el electrón se encuentre en un volumen finito dado por estos límites, ¿sí? por estos intervalos en R desde R1 a R2, en Phi desde Phi1 a Phi2 y en θ desde θ1 a θ2, tenemos que realizar la integral triple en estos límites de integración. La integral triple del módulo al cuadrado del orbital atómico y con el consecuente elemento de volumen. También podemos calcular valores esperados. El valor esperado de cualquier observable va a tener la misma fórmula del caso anterior de coordenadas cartesianas, solamente que está escrito en coordenadas esféricas polares. Pero es lo mismo, donde tenemos el operador correspondiente al observable actuando sobre la función de onda. Luego multiplicamos esto por el complejo conjugado de la función de onda u orbital atómico y realizamos la integral en todo el espacio en estas coordenadas esféricas polares. Bueno, a partir de la condición de normalización y reemplazando la definición de orbital atómico como el producto de estas funciones que vimos anteriormente, podemos entonces concluir lo siguiente, que esta integral que tenemos acá previamente, que sería el módulo al cuadrado de este producto de funciones, pues se va a poder expresar como la integral de los módulos al cuadrado del producto de estas funciones, de los módulos al cuadrado de estas funciones y el producto de ellas. Como recordarán, esta función armónico esférico en realidad es el producto de dos funciones, una que depende de θ y una que depende de phi. Entonces, en últimas, esta integral nos queda como la integral del producto del módulo al cuadrado de tres funciones.
del módulo al cuadrado de la función radial r, del módulo al cuadrado de la función teta y del módulo al cuadrado de la función phi. Como ustedes saben, cuando tenemos un producto de funciones podemos expresar esta integral de esta manera, ya que cada una de estas funciones depende de solo una variable y de variables diferentes. Entonces esta integral triple se va a poder expresar como el producto de tres integrales, cada integral siendo el módulo al cuadrado de una función de una variable específica, ¿sí? Estas cantidades seno teta y r cuadrado pues serían los elementos diferenciales acompañados con el correspondiente de teta de r, serían los elementos diferenciales de cada integral. Como recordamos, la función phi tiene esta forma y sabemos que cumple la condición de normalización, es decir, que el módulo al cuadrado de la función de cualquier función phi en todo el intervalo de la variable phi debe ser igual a 1. Y eso se cumple también para las otras, para la integral del módulo al cuadrado de la función teta y la integral del módulo al cuadrado de la función r, siempre y cuando se tengan en cuenta los elementos diferenciales correspondientes, ¿no? Entonces, como el producto de estas integrales, y cada integral da 1, entonces por supuesto que el resultado es 1. Por tanto, se cumple la condición de normalización. Ahora, debido a que este producto de dos integrales da 1, concluimos que el módulo al cuadrado, la integral del módulo al cuadrado de un armónico esférico en las coordenadas angulares θ y φ debe dar igual a 1, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cada una de estas funciones, la función radial y la función armónico esférico, cumple su condición de normalización por separado. Ahora procederemos a realizar el análisis de la densidad de probabilidad del orbital atómico. Entonces, el análisis completo de esta función que implicaría tres coordenadas. D para especificar la posición del electrón r, θ y φ, y además una coordenada adicional para el valor de la densidad de probabilidad. Pero entonces, debido a la definición que nosotros tenemos de la función orbital atómico como el producto de las funciones r y y, y por tanto la definición o la consecuente definición de la densidad de probabilidad como el producto de los módulos al cuadrado de las funciones radial y angular o armónico esférico por separado, entonces este análisis se va a reducir a realizar el estudio de densidades de probabilidad radial, de una densidad de probabilidad radial y densidad de probabilidad angular por separado. Entonces, al final, lo que uno realiza, una vez tiene los resultados del análisis de la densidad de probabilidad radial y de la densidad de probabilidad angular por separado, se integran los resultados y se obtiene el análisis general. Vamos entonces a analizar los orbitales ns. Los orbitales s dependen solo de la coordenada r, ya que la parte angular de ellos es solo una constante, lo cual se puede ver aquí. Sabemos que el orbital atómico pues tiene la parte radial y la parte angular, ¿sí? Un orbital ns, sabemos que n pues va a ser diferente de 0, 1, 2, 3, el valor que deseemos, y s significa número cuántico L igual a 0, ¿sí? Por tanto, el número cuántico m sub L tiene que ser 0 también. Luego, si vemos en esta tabla, las funciones radiales pueden ser cualquiera de estas dependiendo del número cuántico n, y la función angular o armónico esférico va a ser esta cantidad de acá, que es una constante. No depende de las variables θ y φ. Por tanto, los orbitales ns
son solo funciones radiales que van a estar, que van a tener correspondiente constante normalización para poder que cumpla la condición de normalización en 3 dimensiones. Sabemos que las funciones radiales pues solamente dependen de la coordenada r. Eso significa que los orbitales ns solamente tienen simetría radial porque dependen de la coordenada r o simetría esférica, ¿sí? También concluimos que la densidad de probabilidad de un orbital ns pues no va a depender de las variables angulares, solamente va a depender de la coordenada r. Por tanto, el análisis de un orbital ns junto con su densidad de probabilidad se va a reducir a analizar únicamente la función radial, es la que nos va a dar entonces el comportamiento de la densidad de probabilidad y del orbital correspondiente, en este caso el orbital ns correspondiente. Bueno, entonces comencemos con el orbital 1s. El orbital 1s, ya lo habíamos visto anteriormente, tiene esta forma. Su densidad de probabilidad es elevar esta función al cuadrado, es una función real, ¿sí? Entonces el módulo al cuadrado significa elevar esta función al cuadrado. Recuerden que las funciones radiales son reales, por tanto todos los orbitales atómicos ns son reales y obviamente su densidad de probabilidad también debe ser real por definición de densidad de probabilidad. Las unidades que tiene el orbital atómico en este caso son unidades de longitud a la -3 medios, pueden ser metros a las -3 medios o Armstrong a la -3 medios, dependiendo de qué unidad trabajemos. Y la densidad de probabilidad pues va a ser longitud a la -3 o 1 sobre longitud al cubo, ¿sí? Metros a la -3 o Armstrong a la -3. Ya ustedes les dejo de tarea que ustedes lo deduzcan de esa fórmula. Estos son los gráficos tanto del orbital 1s como de la densidad de probabilidad. El orbital es la curva roja y la densidad de probabilidad la curva púrpura. Entonces vemos que tienen una forma de exponencial decreciente con R, ¿sí? Ambas tienen esa misma forma, solamente la única diferencia es que la función de densidad de probabilidad va a ser una función como más pequeña, pero tienen la misma forma. Entonces ahora vamos a analizarla o vamos a interpretar la densidad de probabilidad, ¿sí? Entonces sabemos que la densidad de probabilidad nos va a dar la probabilidad de encontrar la partícula alrededor de un punto, ¿sí?, en el espacio, y vemos que este orbital entonces va a tener una probabilidad máxima cuando r vale 0, ¿sí?, alrededor de r igual a 0, ¿sí? Esa sería la moda de la distribución, ¿no? R igual a 0, ¿sí? O el valor más probable, ¿no? En este caso el punto más probable o el valor más probable de R sería en el origen, R igual a 0, ¿sí? Ahora entonces analicemos o interpretemos este gráfico. Este gráfico de densidad de probabilidad nos va a dar, entonces, si tenemos un valor de R fijo, ¿sí?, nos va a dar entonces el valor de la densidad de probabilidad en ese punto. Debido a que esta función o esta densidad de probabilidad tiene simetría radial o esférica, entonces significa esto ya cuando lo vemos en el espacio tridimensional, ¿sí? Para cada valor de R fijo vamos a tener entonces una esfera de ese radio donde la densidad de probabilidad va a ser constante. Por ejemplo, en este valor de aquí, por ejemplo, si queremos una densidad de probabilidad de valor 0.01, ¿sí?, vamos a tener que esa densidad de probabilidad o ese valor de densidad de probabilidad va a estar representado como una esfera de este radio, que en este caso sería un radio de 1.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, de poco más de 1.7, ¿sí?, en unidades atómicas, porque estamos dividiendo por A sub 0, ¿no? ¿Sí?
Entonces este valor sería en unidades atómicas. Entonces, si tenemos una esfera de ese radio, sabemos que en cualquier punto sobre esa esfera, ¿sí?, o en cualquier punto a esa distancia fija del núcleo, la densidad de probabilidad va a tener este valor de 0.01. Y lo mismo podemos interpretar para 0.1 y 0.2, ¿no? Si queremos saber cuál es cuál es la región del espacio donde el electrón va a tener una densidad de probabilidad de 0.1, ¿sí?, lo que hacemos es graficar una esfera de este radio que sería 0.1, 2, 3, 4, 5, 6, cerca de 0.6, ¿sí?, en unidades atómicas de longitud o Bohr, ¿sí? Entonces, si tenemos una esfera de ese radio, justo sobre la superficie de esa esfera vamos a tener esa densidad de probabilidad en cualquier punto sobre esa esfera de ese radio. Y lo mismo para 0.2, ¿no? Ese mismo análisis. Podemos verlo también, no solamente así de esta manera espacial, sino debido a la simetría esférica, lo podemos ver como si fuese en un plano, ya que cualquier plano que tracemos que contenga el origen de coordenadas nos va a dar siempre la misma forma, ¿sí?, como si fuesen esos círculos concéntricos que van a tener esa densidad de probabilidad específica. Otra forma de representar esa densidad de probabilidad es mediante como una región sombreada o como una nube, ¿sí?, donde la región sombreada, donde hay más sombra, entonces decimos que hay una mayor densidad de probabilidad, y donde hay menos sombra, una menor densidad de probabilidad. Puesto que la densidad de probabilidad es más alta en el origen, ahí vamos a tener mayor sombra, pero a medida que nos alejamos del origen, con R diferente de 0, ya mayor que 0, la densidad de probabilidad va siendo cada vez menor, por tanto la sombra va a ser cada vez más y más tenue, ¿sí?, se va a ir como difuminando cada vez más, ¿sí? Lo podemos ver también si transponemos esta representación en forma de nube o de sombra en este gráfico de acá. A medida que nos alejamos del origen, la sombra va a ser cada vez más y más tenue, ¿sí?, hasta que al final va a ser prácticamente cero, que prácticamente no va a haber sombra, lo que significa que la densidad de probabilidad va a ser ya cercana a cero. Entonces, la densidad de probabilidad o la probabilidad infinitesimal en un pequeño elemento de volumen de x, de y, de z, pues va a ser la probabilidad en este pequeño cubito de volumen de x, de y, de z, ¿sí? Entonces sería el módulo al cuadrado de esa función evaluada en ese punto y por este pequeño elemento de volumen, ¿sí? Eso sería en coordenadas cartesianas, ¿no? En coordenadas esféricas lo que tenemos que hacer es reemplazar el cubito ya por el correspondiente elemento de volumen, que sería como una especie de cubito pero como distorsionado, ¿no? ¿Sí? Que va a cumplir con esto, que el elemento de volumen sería r cuadrado seno teta de r de teta de phi, ¿sí? Ese sería el pequeño elemento de volumen en coordenadas esféricas polares multiplicado por la densidad de probabilidad, me va a dar entonces la probabilidad de encontrar la partícula en ese pequeño elemento de volumen, ¿sí? Y por supuesto, debido a que la moda o el valor más probable de R es R igual a 0, entonces tenemos que hay una probabilidad alta de encontrar a la partícula en un pequeño volumen alrededor del núcleo, ¿sí? Entonces, ¿eso qué sucede? ¿Cómo lo podemos interpretar? Si nosotros dividimos todo el espacio en pequeños elementos de volumen, muy pequeñitos, cada uno del mismo tamaño, ¿sí?, vemos que el pequeño elemento de volumen que está en el centro, justo aquí en el origen de coordenadas, es el que va a implicar una mayor probabilidad. Ahora entonces hagamos un ejemplo ya para aprender a utilizar la densidad de probabilidad de un orbital 1s. Entonces, en este ejemplo nos piden hallar la probabilidad de encontrar al electrón dentro de una esfera de radio a sub 0, es decir, de un Bohr alrededor del núcleo, ¿sí? Entonces ya sabemos cómo hacer ya sabemos qué fórmula utilizar para resolver este problema. Tenemos que utilizar la fórmula de la probabilidad a partir de la densidad de probabilidad en coordenadas esféricas polares, ¿sí? Entonces, la coordenada R, recuerden que es la distancia del electrón al núcleo, y las coordenadas θ y φ nos dan la orientación del electrón alrededor del núcleo.
En este caso, como es la probabilidad de encontrar el electrón dentro de una esfera de radio a sub cero, entonces en una esfera no hay dependencia angular, ¿sí? No importa en qué punto de la esfera yo esté, ¿sí? En cualquier ángulo teta y phi, el valor de r siempre va a ser el mismo. Por tanto, no hay dependencia con teta ni con phi en este caso, ¿sí? Eso significa que la orientación no va a importar, ¿sí? Solamente nos interesa la coordenada r. Por tanto, ¿cómo realizamos esta integral? Hacemos las integrales angulares en todo el intervalo de posibles valores de esas coordenadas, es decir, del ángulo azimutal de 0 a 2pi y del ángulo polar teta de 0 a pi. Y para r sí sería la integral de 0 a r sub 0, porque estamos hallando la probabilidad de encontrar el electrón dentro de esa esfera, no es sobre la superficie de la esfera, sino dentro de esa esfera, ¿sí? Entonces tiene que ir de 0 a r sub 0, ¿sí? Resolvemos esta integral, entonces la integral con respecto a phi y a teta se pueden resolver fácilmente, ¿sí? Y la integral con respecto a la coordenada r, pues necesitamos la forma funcional de la densidad de probabilidad del orbital 1s, que sería esta función de acá, la reemplazamos acá, ¿sí? Y eso entonces nos da el resultado. Es esta integral que necesitamos resolver. Estamos trabajando en unidades atómicas, por eso es que aquí no aparece el 1 sobre a sub 0 al cubo, porque sería, por obvias razones, sería 1, ¿sí? Ni tampoco el a sub 0 que aparece acá por esa razón, ¿no? Ahí es donde uno ve la ventaja de trabajar en unidades atómicas, porque si no trabajáramos en unidades atómicas, habría que tener en cuenta esta sub 0 por allí, ¿no? Entonces, no es necesario en unidades atómicas. Entonces la integral nos queda de esta manera, la integral de 0 a r sub 0 de r cuadrado e a la menos 2r de r. Ahora estas dos integrales se resuelven fácilmente, da estos resultados, se los dejo de tarea para que lo hallen. Entonces esta primera da 2pi, esta segunda da 2, por tanto este producto de integrales me da 4pi. Y esta de acá utilizo las fórmulas de integrales que yo les he dado, ¿no? Que aparecen en los talleres. Entonces cuando yo hago el reemplazo correspondiente me va a dar este resultado de acá, que hace una dependencia con r sub 0, ¿sí? Ahora, ¿qué hago yo? Entonces ya con esta cantidad de acá, puesto que r sub 0 vale, puesto que el radio de la esfera es a sub 0, r sub 0 vale a sub 0. Pero como estamos en en unidades atómicas, a sub 0 es 1. Por tanto, reemplazamos acá el valor de 1 y nos da el resultado de 0.3233. ¿Cómo interpretamos este resultado? De esta manera, que en el volumen de una esfera de radio 1 Bohr o a sub 0 alrededor del núcleo, vamos a tener una probabilidad de encontrar al electrón del 32.33%, ¿sí? Cerca del 32%, ¿sí? Hay una probabilidad de encontrar el electrón dentro de esa esfera. Por fuera de esa esfera va a haber una probabilidad, la probabilidad que sería 100% menos 32, ¿no? Menos cerca de 32, es decir, cerca de 68%. Hay cerca de un 68% de probabilidad de encontrar el electrón por fuera de esa esfera. Y cerca de un 32% dentro de esa esfera, ¿sí? Entonces aquí lo podemos ver en este gráfico, ¿no? Justo la esfera tiene radio 1 en unidades atómicas, por tanto, podemos visualizar esa probabilidad como una esfera de radio 1, ¿sí? Que nos va a dar un valor de densidad de probabilidad de 0.043, ¿sí? En ese radio. Y la probabilidad de encontrar al electrón dentro de esa esfera es cerca del 32%, ¿sí? La superficie de esa esfera pues va a tener este valor de densidad de probabilidad 0.043, no va a ser 0.32, ¿no? Porque recuerden que probabilidad es el resultado de una integral, ¿no? Entonces por eso nos da un valor diferente. Ahora podemos ver también este gráfico también como si fuese en un plano, ¿no? Entonces dentro
de esta región de acá, la región que está con un color diferente, blanco como naranja o algo así oscurito. Dentro de esta región hay un cerca de un 32% de encontrar al electrón. Bueno, ahora vamos con el orbital 2s, ¿sí? Entonces, ya ustedes saben cómo hallar orbitales atómicos a partir de las tablas que vimos en la clase o también en Chamizo, como les dejé también detallar a ustedes. Entonces podemos escribir el orbital atómico 2s, tiene esta forma y su correspondiente densidad de probabilidad. Como ven, es un orbital que solamente tiene dependencia radial, no tiene dependencia angular. Entonces podemos realizar el gráfico con la coordenada r únicamente, ¿sí? Aquí tenemos el gráfico del orbital atómico y de la correspondiente densidad de probabilidad. Bueno, entonces, ¿qué notamos acá? ¿Sí? Primero, aquí pues vemos que las escalas ya son muy diferentes, por eso no incluí en un mismo gráfico el gráfico del orbital y la densidad de probabilidad, sino que lo hice por separado. Vean los valores. Y igual, incluso con este intervalo que va hasta 0.04, que sería como hasta por aquí más o menos en este gráfico, casi no se alcanza a ver esta parte de la función. Entonces hay que incrementar más, hay que reducir más este intervalo. Si vamos no hasta 0.04, sino hasta 0.004, ahí sí se puede ver que aquí tenemos como si fuese como una pequeña protuberancia de la densidad de probabilidad, ¿no? Y esta función, por supuesto, va subiendo hasta llegar a un valor cercano a 0.04 acá, donde cuando R se acerca a 0, se acerca a este valor de aquí, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué característica vemos de esta función comparada con la función 1s? Primero vemos que hay un nodo, ¿sí? Recuerden que un nodo es un punto donde la función se vuelve 0 o su densidad de probabilidad se vuelve 0, ¿sí? Es un nodo radial, por supuesto, porque sale de una función radial, ¿no? ¿Sí? Entonces le llaman función radial, nodo radial, perdón, ¿sí? ¿Cómo se halla esta posición del nodo radial? Analizando la densidad de probabilidad. ¿En qué valor de R la densidad de probabilidad se vuelve 0? Por supuesto que cuando R tiende a infinito, es decir, cuando R es infinito, la función se vuelve 0, pero ese nodo no nos interesa. No nos interesa esa posición, nos interesa es un valor de R finito. Eso es una constante, nunca va a ser 0. Esa cantidad de acá. Esa cantidad de la derecha es una función exponencial decreciente, pues va a ser 0 cuando R tiende a infinito. Tampoco nos sirve. Entonces, para poder hallar el valor de R finito en el que la densidad de probabilidad toma el valor de 0, tenemos que analizar esta parte de acá que está en el medio. Cuando 2 menos R sobre A sub 0 se vuelve 0, ¿sí? Y eso es justo cuando R es igual a 2 veces A sub 0, ¿sí? O en unidades atómicas cuando R es igual a 2 Bohr, ¿sí? En ese punto entonces la función se vuelve 0 y vamos a tener un nodo radial. Un nodo radial, entonces, ¿cómo se evidencia o cómo se visualizaría? Eso significa que a esa distancia, el núcleo, 2 Bohr, ¿sí? La densidad de probabilidad es 0. Pero recuerden que cuando tenemos una distancia fija, la región del espacio va a ser una superficie esférica. Por tanto, un nodo radial va a ser una esfera, ¿sí? Entonces el nodo radial en este caso lo visualizamos como una esfera de radio R igual a 2 Bohr. Eso significa que alrededor de ese radio o alrededor de esa esfera hay una probabilidad muy pequeña de encontrar a la partícula, en este caso al electrón. Si lo visualizamos, si lo queremos visualizar en estos gráficos bidimensionales, debido a la simetría esférica de nuestra función, lo podemos volver acá. Aquí cerca del centro hay una densidad, el valor de la densidad de probabilidad es alta, pero a medida que nos alejamos del centro va reduciendo su valor drásticamente hasta que se acerca a 0, que sería en este caso este pequeño anillo aquí de color negro. Después la densidad de probabilidad empieza a aumentar otra de valor, pero no tanto como en la parte cercana al núcleo, que sería esa parte de aquí, y después vuelve a reducirse hasta acercarse otra vez a 0,
que sería ya esta parte de acá, ¿no? Para que interpreten este gráfico, pueden ver esta banda aquí de colores, ¿no? Donde entre mayor sea el valor de la densidad de probabilidad, el color va a ser más y más brillante hasta llegar acá, que es casi blanco, ¿sí? Y entre menor valor de la densidad de probabilidad, en las regiones donde hay menor valor de densidad de probabilidad, va a ser cada vez más y más oscuro hasta llegar al color negro, cuando la densidad de probabilidad tiende a cero. Bueno, entonces acá pues ya como les dije, se ve el nodo radial qué forma tiene, ¿sí? Que es la superficie esférica que les había mencionado ahora, con centro en el núcleo. Ahora el orbital atómico 3s y su densidad de probabilidad. Entonces esta es la forma matemática del orbital atómico, la forma matemática de su correspondiente densidad de probabilidad, lo pueden corroborar ustedes. Y viene la pregunta, ¿cuántos nodos radiales va a tener el orbital 3s? ¿Y en qué valores de R están ubicados esos nodos radiales, ¿no? Entonces recuerden cuál es el truco. Esta parte no da nodos radiales, tampoco esta, porque en este caso R tendría que ser infinito. Pero este polinomio que tenemos acá nos va a dar los valores de R en que la densidad de probabilidad se vuelve 0, que es justo cuando R vale 1.90 unidades atómicas o Bohr y 7.1 Bohr, ¿sí? Entonces este es el gráfico del orbital atómico y el gráfico de la densidad de probabilidad. Vean las escalas que son muy diferentes y podemos ver los nodos radiales que son aquí, están aquí y acá en 1.9 y en 7.1 unidades atómicas. Entonces uno cómo visualizaría esta función o esta densidad de probabilidad. Tendríamos que esta densidad de probabilidad va a tener dos superficies esféricas justo con estos radios, donde la función de onda, donde la densidad de probabilidad va a tener el valor de 0, ¿sí? Bueno, también podemos ver tanto los orbitales atómicos, en este caso 1s, 2s y 3s, ¿sí? En un gráfico de energías, como lo hicimos anteriormente para la partícula en una caja, por ejemplo, ¿sí? Donde entonces, dependiendo del valor de la energía, graficamos la función de onda. Esa será la función de onda 1s, el orbital atómico 1s, el orbital atómico 2s y el 3s, y sus correspondientes densidades de probabilidad, ¿no? Aquí vemos algo interesante, es que aquí tenemos la curva de la energía potencial de Coulomb, y vemos que esta curva, aquí vemos que es diferente de 0. Vemos que la densidad de probabilidad va a tener valores diferentes de 0 en valores a la derecha del valor de la curva. Estas son regiones clásicamente prohibidas, ¿sí? Es decir, si el electrón se comportara clásicamente, el electrón podría, en términos de distancia al núcleo, si tuviese esta energía de menos 0.5 Hartree en unidades atómicas, máximo podría llegar hasta aquí, ¿sí? Hasta este radio de acá, y no podría estar por encima de esta distancia. Pero en mecánica cuántica sí se puede dar esa situación. Eso se llama tunelamiento, un efecto que en realidad no vamos a estudiar en este curso, se estudia con detalle en el curso de química cuántica. Lo mismo se ve para n igual a 2 para el orbital 2s y el orbital 3s. Bueno, aquí tenemos entonces, a modo de resumen, los tres gráficos de densidad de probabilidad para el orbital 1s, 2s y 3s, y sus correspondientes gráficos de función radial, ¿no? ¿Sí? Cómo se ven, y aquí como se ven, como yo les decía, en el caso del orbital 3s, los dos nodos que aparecen ahí como regiones oscuras, ¿no? Bueno, entonces en resumen, entonces para los orbitales ns, ¿qué podemos concluir? Que los orbitales s solamente van a depender de la coordenada r, de la función radial, ¿sí? Y que por tanto van a tener simetría esférica, ¿no? Que se ve reflejado en la forma de las densidades de probabilidad, que son esferas en realidad, ¿no? Recuerden que estas esferas o esos círculos están reflejando estas esferas, pero pues proyectadas en un plano.
El hecho de que tengan simetría esférica significa que la densidad de probabilidad de un orbital ns cualquiera no va a depender de las variables angulares, ¿sí? Solamente va a depender del valor de r, ¿sí? Luego, el análisis de los orbitales ns y de sus densidades de probabilidad correspondientes implica únicamente analizar la función radial, ¿sí? Ahora, en términos de nodos radiales, estos nodos que son estas esferas que yo les mencionaba, esferas de radio fijo, donde la probabilidad de encontrar electrones alrededor del cual encontrar al electrón es muy pequeña, la probabilidad es muy pequeña, entonces podemos concluir que para un orbital ns, dependiendo del número cuántico n, ese orbital va a tener n-1 nodos radiales, como vimos en el caso de acá, ¿no? Por ejemplo, en el caso del orbital 1s, n vale 1, 1 menos 1 da 0, no tiene nodos radiales. El orbital 2s, n vale 2, 2 menos 1 da 1, tiene un nodo radial. El orbital 3s tiene n igual a 3, por tanto 3 menos 1 va a dar 2, luego tiene 2 nodos radiales. Entonces esta sería la fórmula general, ¿no? ¿Sí? Y por otro, otra conclusión o algo que también vimos es que si ustedes analizan todas estas densidades de probabilidad, ¿sí? Ustedes ven que las densidades de probabilidad están aumentando, ¿sí? A medida que R se acerca a 0 y van a tener su valor máximo cuando R es igual a 0, ¿sí? Por tanto, la moda en los orbitales ns va a ser R igual a 0, ¿sí? O podemos decir que hay una alta probabilidad de encontrar electrón en un pequeño volumen alrededor del núcleo, siempre y cuando dividamos, recuerden, todo el espacio en ese pequeño elemento de volumen, ¿sí? Ahora entonces también otra cuestión que vimos es que otro resultado que vimos, la probabilidad de encontrar al electrón a una distancia r sub 0 en unidades atómicas del núcleo, sin importar su orientación, implica la solución de esta integral, ¿sí? Que nos da este resultado de acá, 4pi por la integral de 0r sub 0 del módulo al cuadrado del orbital atómico correspondiente por r al cuadrado de r, ¿sí? Que va a significar en últimas la probabilidad de encontrar al electrón dentro de una esfera de radio r sub 0, ¿sí? Dependiendo del orbital que nosotros tengamos. Con esto concluimos la sesión pregrabada.